Advertencia: el contenido de este video puede ser muy gráfico. Se recomienda discreción. Hola, mi nombre es Jessica Jennings y esto es Miércoles de Morbo. Cada miércoles comparto historias de asesinatos reales. Si eres nuevo aquí, asegúrate de hacerle clic en el botón de suscripción. Vamos a empezar. Hoy les platicaré del caso de Mary Vincent, una joven que sobrevivió a un ataque tan espantoso en el que su agresor le amputó los brazos. Ella sobrevivió de una manera increíble y lo hizo con la intención de que a nadie más le pasara lo mismo. Pero empecemos desde el principio. Mary Vincent nació en 1963 en Las Vegas, Nevada. Ella vivía junto a sus padres y sus 7 hermanos. Su padre era mecánico y se casó con su madre mientras él servía en el ejército. Después del ejército trabajó como reparador de máquinas y su madre trabajaba en un casino. Ella era la que repartía las cartas en los juegos de blackjack. En 1978, cuando Mary Vincent tenía 15 años, empezaron a haber problemas en su casa y lo único que le animaba en ese entonces era bailar, lo cual era su gran pasión. Pero los problemas en su casa no cesaron y esto provocó que Mary, como típica adolescente, se rebelara en contra de sus padres, empezando con faltar a las clases, y poco después ella decidió irse de su casa. Ella terminó en el norte de California, donde se fue a vivir con el novio, pero después de que terminaron, ella se fue a vivir con uno de sus tíos en Santa Cruz, California. Más tarde, ella estuvo viviendo en las calles, pero tras terminar el verano, decidió que no quería vivir así, ya que se sentía sola, y decidió irse a vivir a casa de su abuelo, que vivía en Corona, California, que es una ciudad que está muy cerca de Los Ángeles, California. La muchacha decidió viajar por medio de autostop para llegar, aunque fuera hasta Los Ángeles, California. El autostop o pedir un aventón o pedir un ride, como yo lo he escuchado, es una práctica realizada por viajeros que buscan transporte de manera gratuita, con otros viajeros que se trasladan en automóvil, camión o por algún otro medio de transporte. La distancia recorrida puede variar de una distancia corta a una más larga que puede requerir varios aventones. Es como si quisieras ir a una parte que está lejos y le dices, oigan, quiero ir hasta allá, y la gente que se para te dice, bueno, yo nada más voy a ir como a la mitad, ahí te dejo. Y es lo que pasaba, te dejaban en ese lugar y ya después en ese lugar le decías a otra persona, hey, voy a ir hasta entonces, y a lo mejor tenías suerte de que estas personas también iban a ir allá, así que te daban un aventón hasta donde ibas a llegar. En los 70 esto era muy común, sobre todo para la gente joven. En ese entonces se dice que podías ver a mucha gente cerca de carreteras con carteles que indicaban su destino. Así que no era nada raro que Mary Vincent hubiera escogido esta manera para llegar con su abuelito. El viaje de la joven empezó en Berkeley, California, y para el 29 de septiembre de 1978 ella solo había llegado hasta Modesto, California, ya que no encontraba a nadie que se dirigiera a Corona, California. Ese día, Mary se puso a hacer autostop en una de las salidas de la Interestatal 5 de Modesto, junto con otros 2 jóvenes, con los que platicó durante un rato, hasta que una furgoneta azul se paró al lado de ellos. Esta camioneta pertenecía a Lawrence Singleton, también conocido como Larry. Este era un hombre de 51 años. Originario de Tampa, Florida. Lawrence se había divorciado 2 veces y tenía antecedentes penales. Toda su vida él se había dedicado a trabajar con barcos como marinero mercante alrededor del mundo, hasta que cayó en el alcoholismo. Lawrence se ofreció a llevar solamente a Mary, así que los otros chicos también le preguntaron si ellos se podían subir, a lo que él les dijo que no, que él solamente tenía espacio para una persona. Esto se les hizo muy sospechoso, ya que la furgoneta iba completamente vacía, y era obvio que sí tenía espacio para todos. Pero Lawrence se empeñó en decir que solo había sitio para una persona, y que esa persona quería que fuera Mary. Los chicos le dijeron a Mary que no se subiera, que si solo quería llevar a una chica completamente sola, cuando obviamente si había espacio para todos, pues estaba mal, no se miraba bien. Pero Mary no les hizo caso
Ella estaba desesperada por llegar a su destino y no quería arriesgarse a no encontrar a nadie más que quisiera llevarla y tener que pasar una noche más en la calle. Además, según ella, Lawrence era un hombre mayor que parecía agradable y le recordaba a su abuelo. Esto le dio confianza. Ella, la verdad, que no pensó en qué tipo de persona podía ser el señor y en qué situación estaba a punto de meterse. En el camino, Lawrence, para ganar su confianza, le comentó que él también tenía una hija más o menos de su edad, lo cual sí era cierto. Él también tenía una hija adolescente, a la cual maltrataba seguido. Pero poco después la actitud de Lawrence comenzó a cambiar. Ya en la carretera, Mary estornudó un "chu", y por eso Lawrence la cogió del cuello, acercándosela a él, supuestamente para mirar si ella tenía fiebre. Esto obviamente asustó mucho a la joven y ella se pegó lo máximo posible a la puerta del acompañante para estar lo más alejada de él. Más tarde Lawrence le comentó que él no vivía en el sur, sino que se dirigía al noreste, hacia Reno, Nevada, pero que no le importaba llevarla hasta Corona, California, que estaba más o menos a 750 kilómetros en dirección contraria a su destino. Mary estaba tan cansada que poco después se quedó dormida. Cuando se despertó, se dio cuenta por las señales de tráfico que estaban yendo en dirección contraria. Enfadada, miró debajo de su asiento, donde encontró un objeto largo y afilado. La chica apuntó con el objeto hacia Lawrence y le dijo: «Estás yendo por el camino equivocado y lo sabes, date la vuelta». Para su sorpresa, Lawrence sí le hizo caso y se dio la vuelta inmediatamente y le dijo: «Yo soy un hombre honrado, simplemente cometí un error, no voy a hacerte daño». Ya en la dirección correcta, siguieron con su viaje mientras caía la noche. Para esto, Lawrence empezó a beber alcohol de una caja de leche. Poco después, Lawrence salió de la autopista hacia una carretera desértica, ya que tenía que hacer supuestamente del baño. Ahí es cuando Mary se dio cuenta de que ella estaba en peligro, pero pensó que el señor se miraba muy grande y si tengo que correr, no me va a alcanzar, según ella. Lawrence bajó de la furgoneta y se alejó. Mary dejó pasar unos segundos y salió del vehículo. Miró hacia abajo y se dio cuenta que sus zapatos estaban desatados, así que se agachó a atárselos para poder correr sin tropezarse. Pero nada más al agacharse sintió un golpe fuerte en su cabeza. Lawrence le había dado un martillazo y Mary se desmayó. Cuando la joven volvió en sí, se encontraba en la parte trasera de la furgoneta, con las manos atadas a la espalda. Durante las siguientes horas, Lawrence la violó en varias ocasiones. Mary no paraba de preguntarle que por qué él estaba haciendo eso, pero él no le contestó. Poco después, Lawrence se quedó dormido y Mary intentó desatarse, pero tenía las cuerdas muy apretadas. Solo podía pensar en morirse. No podía soportar lo que estaba viviendo. Cuando Lawrence se despertó, ya era completamente de noche y decidió moverlos a los dos para estar aún más aislados de la carretera. Lawrence le dijo que la dejaría ir si hacía todo lo que él pedía y que si no, él la iba a matar. Así que el muy malvado la obligó a beber alcohol y siguió violándola hasta que volvió a desmayarse. Cuando despertó ya estaba amaneciendo. Lawrence la desató y le pidió que saliera de la camioneta. Mary estaba completamente aterrada y no paraba de pedirle que la dejara irse, que ella no le iba a contar nada a nadie. Para esto Lawrence le contestó: «¿Quieres que te libere? Te liberaré». Así que él volvió a la furgoneta y sacó un objeto de su caja de herramientas. Cuando ya estaba más cerca, Mary se dio cuenta que se trataba de una hacha. Sin ningún tipo de piedad, el muy perro le amputó el antebrazo izquierdo antes de que Mary pudiera reaccionar. Mary lo agarró del brazo con la mano que le quedaba para intentar pararlo, y acto seguido Lawrence le dio un puñetazo. Fue entonces cuando empezó a amputar su brazo derecho, y ella empezó a defenderse como pudo, dándole golpes y gritando. Lawrence tardó más en amputarle el brazo derecho, pero terminó consiguiéndolo. Mary notaba que se caía, pero no entendía por qué,
ya que estaba agarrada a Lawrence. Ya derrotada y tirada en el suelo, completamente en shock, solo podía gritar y llorar. De reojo podía ver cómo Lawrence no dejaba de agitarse, pero no entendía por qué, hasta que finalmente se dio cuenta de que en la parte inferior de su brazo, su mano aún seguía agarrada con fuerza, y Lawrence estaba intentando deshacerse de su mano que le colgaba. Una vez que se deshizo de la mano, cogió a Mary y empezó a arrastrarla de los pies, porque pensaba que ella había muerto, ya que ella estaba completamente inmóvil. Luego, sin piedad, la arrojó por un barranco de 9 metros de altura mientras le gritaba: «Ya eres libre». La caída le causó fractura de 4 costillas, pérdida de sangre por las heridas y la indujo a un shock. Una vez abajo no sabía si él seguía arriba o si ya se había ido, pero por si acaso se quedó ahí tirada, desangrándose y esperando la muerte. Ella estaba tan cansada, tan atemorizada, que lo único que quería era dormir para que todo acabara de una vez. Sabía que si lo hacía nunca volvería a despertar. Cuando sus ojos comenzaron a cerrarse, empezó a escuchar una voz que le decía: «No puedes quedarte dormida, tienes que sobrevivir, si no esto le podría pasar a alguien más y no puedes dejar que eso suceda». Si ella moría, todo su terror y temor acabaría, pero no podía dejar de pensar en las otras chicas que podrían experimentar lo mismo y no pudo permitirlo. Así que la joven se armó de valor y sacó fuerzas donde pudo. Se levantó y sumergió sus brazos en el barro para detener la hemorragia. Esto le ayudaría a aguantar unas horas más. Muy lentamente empezó a escalar el barranco, sin manos, totalmente desnuda y demacrada. No puedo imaginar el dolor de esta pobre muchacha. Cuando llegó a la carretera ya había caído la noche. Estaba muy oscuro y solo la iluminaba la luz de la luna y las estrellas. A lo lejos podía escuchar el sonido del tráfico, así que se puso a caminar guiándose por ese sonido. Tras más o menos 5 kilómetros y varias horas caminando, llegó a la carretera principal, cuando ya estaba comenzando a amanecer. Con los brazos levantados para no desangrarse totalmente, cubierta de sangre y desnuda, empezó a pedir ayuda. El primer coche que apareció era un deportivo rojo, en el que iban 2 chicos, pero al verla en esas condiciones se asustaron y se fueron de ahí lo más rápido posible. Después de eso, Mary empezó a pensar que nadie le iba a ayudar, que todo su esfuerzo no valdría de nada, ya que moriría completamente sola en esa carretera. Los minutos pasaron y otro coche apareció en la carretera. Esta vez se trataba de una pareja de recién casados, que se dirigían a su luna de miel, y se habían pasado el desvío. Esta pareja paró en seco cuando vieron a Mary, la cual solo podía repetir una y otra vez: «Me violó». La pareja la acomodó dentro del coche, la envolvieron con toallas y condujeron lo más rápido posible para llegar a una cabina y llamar al 911. Mary Vincent fue recogida por un helicóptero que la llevó hasta el hospital más cercano. Cuando llegó al hospital, ella estaba al borde de la muerte. La joven estaba en shock, ya que había perdido casi la mitad de la sangre de su cuerpo. Sus brazos se infectaron y esta infección se le expandió por todo el cuerpo, resultando en septicemia. Por suerte, Mary era joven y antes del ataque era una persona sana, así que ella se fue recuperando poco a poco. Para salvar parte de su brazo derecho, tuvieron que usar músculos de una de sus piernas, lo cual resultó que ella no podía volver a bailar nunca más. Además, le pusieron unos brazos prostéticos. Al principio se le hizo muy difícil acostumbrarse y esto le hacía querer rendirse, pero su psicólogo le ayudó mucho a seguir adelante. Tan solo 10 días después de su ingreso en el hospital, la policía fue a interrogarla sobre su ataque. Le pidieron que describiera al atacante para hacer un retrato y ella dio una descripción tan detallada que cuando el vecino de Lawrence lo vio en la tele, lo reconoció de inmediato y avisó a la policía.
La policía registró la casa de Lawrence Singleton en San Pablo, California, donde encontraron las cosas de Mary, además de su ropa, la cual Lawrence había intentado quemar. Después del ataque, Lawrence se dirigió a su otro domicilio en Nevada, donde le pidió a un vecino que le ayudara a limpiar la furgoneta. Entre los dos quitaron toda la tapicería y limpiaron todo a fondo para que no quedara ningún tipo de prueba. Días después, el muy cobarde intentó suicidarse con una sobredosis de pastillas para dormir, pero no le funcionó. Debido al testimonio de Mary, Lawrence fue detenido por la policía de Nevada y llevado a California. Pocos días después, le llevaron varias fotos a Mary Vincent y ella confirmó que Lawrence Singleton era su atacante. Después de haberlo detenido, procedieron a interrogarlo. La versión del muy canalla era que él había recogido a Mary, pero que también recogió a los dos chicos que estaban con ella esa noche, los que también estaban pidiendo un aventón, a los que les dijo que no había cupo para ellos. Los muchachos se llamaban Larry y Pedro, y según Lawrence, él se dirigió junto a ellos, o sea con los tres, a un bar donde bebieron y fumaron marihuana. Después volvieron juntos a la carretera. Y más tarde se pararon en medio de la carretera donde los tres hombres pagaron $10 a Mary para tener sexo con ella. Según él cuenta, él se quedó dormido debido al alcohol y las drogas, y cuando despertó, Larry, o sea, uno de los muchachos al que les dio ride, estaba conduciendo la furgoneta y no había rastro de Mary, aunque estaba su ropa en la parte trasera de la camioneta. Y que supuestamente los dos chicos le comentaron que Mary había ido hacia Los Ángeles, California, cosa que se le hizo a él muy raro, ya que se fue sin su ropa, pero que él finalmente dejó a Larry y a Pedro en San Francisco. Es así como, según él, confirmó que Mary había estado en la furgoneta, pero que si le había pasado algo, él no se había enterado y no tenía nada que ver con eso. Pero las pruebas físicas y los restos de sangre, tanto en la furgoneta como en su casa, eran tan abrumadoras que nadie le creyó su versión. Lawrence Singleton fue acusado con cargos de secuestro, violación, copulación oral, sodomía, violencia e intento de asesinato. Su juicio fue en febrero de 1979, 5 meses después del ataque, y aunque Mary seguía ingresada en el hospital, eso no la detuvo para atender al juicio y testificar en su contra. Durante su testimonio, Mary fue incapaz de mirar en dirección a Lawrence, ya que la pobre estaba aterrada de estar en la misma habitación que él. La pobrecita, cuando contaba los hechos, pues obviamente se traumatizó tanto por revivir su historia y entró en estado catatónico antes de descomponerse por completo. Después presentaron el interrogatorio que le hicieron a Lawrence, donde él contaba su versión de los hechos. Él también añadió que Mary no solo era una prostituta, sino que ella había sido la que le había secuestrado a él, y que ella lo chantajeó con denunciarlo por violación si él no la llevaba hasta Los Ángeles. Supuestamente él, los otros dos hombres debieron haberla atacado y ahora le estaban echando la culpa a él. Pero la corte, obviamente, y gracias a Dios, no le creyó nada de lo que estaba diciendo, y él fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 14 años en prisión, ya que esta era la pena máxima en ese entonces para este tipo de casos. Cuando Lawrence pasó al lado de Mary al salir del juicio, le dijo: «Acabaré este trabajo aunque sea lo último que haga». Cuando a Mary le dieron de alta en el hospital, ella volvió a casa de sus padres en Las Vegas, donde las cosas seguían bastante mal. Ella empezó a asistir a un colegio de educación especial y también comenzó a ir al psiquiatra, ya que la pobre tenía graves problemas mentales debido al ataque y también por su discapacidad. La joven empezó a tener terrores nocturnos y se levantaba en mitad de la noche gritando. El miedo para ella nunca desapareció y se frustraba con el simple hecho de intentar hacer algo, de intentar hacer cualquier tarea básica como vestirse y no poder hacerlo. Por esto ella cayó en depresión y se sentía como un bicho raro.
además de que sus brazos eran un recordatorio constante de lo que le había pasado, y la gente la identificaba inmediatamente, y la trataban como la víctima que fue atacada. Ella se sentía atrapada, no tenía ningún sitio donde esconderse, sin que alguien supiera lo que le había pasado. Ni siquiera podía tener una relación normal con sus amigos de toda la vida, porque después del ataque ellos empezaron a tratarla de manera diferente. Su padre empezó a tener fantasías con matar al atacante de su hija y empezó a coleccionar armas, cosa que provocó más estrés en la casa, hasta que sus padres finalmente se divorciaron. Su padre se fue a Alaska. Su madre Lucy decidió quedarse en Las Vegas y Mary se quedó con ella. Poco después, ella se graduó del instituto en el que estaba e intentó encontrar un propósito en su vida, y es así como empezó a hacer pláticas en diferentes institutos advirtiendo los peligros del autostop. Pero en una de esas pláticas, un chico le gritó que ella se merecía todo lo que le había pasado. La pobre de Mary se volvió a sentir atacada y dejó de realizar estas pláticas para que su salud mental no volviera a decaer. Finalmente ella se mudó a una pequeña comunidad de California, esperando que ahí nadie supiera quién era ella y por fin tener algo de privacidad en su vida. Con el tiempo ella se volvió muy hábil con sus brazos prostéticos y era capaz de cuidar de sí misma con la ayuda de unos amigos. Tiempo después empezó una relación con un hombre y poco después tuvieron un hijo. Por otro lado, Lawrence Singleton intentó apelar varias veces por su sentencia, ya que seguía negando ser el atacante de Mary, a pesar de la cantidad de evidencias que tenían en su contra. Lamentablemente, Lawrence Singleton fue liberado en abril de 1988, tras 8 años y 4 meses de prisión por buen comportamiento. La indignación por esta sentencia dio lugar a una legislación apoyada por Mary Pinson, que hasta el día de hoy impide la liberación anticipada de los delincuentes que han cometido un delito con tortura. Para esto, el psicólogo de la prisión intentó impedir que liberaran a Lawrence, ya que decía que era un peligro tanto dentro como fuera de prisión, porque él ni siquiera asumió ningún tipo de responsabilidad y vivía en su propio mundo de fantasía, completamente desconectado de la realidad, y era muy probable que volviera a atacar a alguien. Pero antes de ser liberado hizo una cosa bastante rara y ridícula. Denunció a Mary por secuestro y robo. Esto tiene algo de sentido, sabiendo que a principios de 1988 Mary había ganado una demanda contra Lawrence Singleton de $2.5 millones, y esto podía ser una táctica para librarse de pagarle o por lo menos que se redujera esta deuda. En septiembre de este mismo año, Mary Pinson reclamó su dinero, pero el abogado de Lawrence dijo que él solo tenía $200 ahorrados y que con la pensión de $600 al mes con la que viviría después de haber estado en prisión, no le dejaba nada para poder pagarle a ella. Por otra parte, la relación de Mary con el padre de su hijo terminó y poco después tuvo a su segundo hijo con otro hombre, pero esta relación tampoco duró. Ella seguía teniendo bastantes problemas debido al trauma, los dolores por las heridas y también tenía problemas mentales, como la depresión, y esta le provocaba pensamientos de suicidio con bastante frecuencia. Lo único que la hacía seguir adelante eran sus hijos, pero Mary intentó esconderse cuando supo que Lawrence salió de prisión, porque tenía miedo de que él cumpliera su promesa y acabara con ella. Por eso ella decidió mudarse con sus 2 hijos al noreste Pacífico, ya que simplemente buscaba tener una vida normal. Ahí la pequeña familia se instaló en un parque de caravanas de un pequeño pueblo, ya que tenían bastantes problemas económicos. Era muy difícil para ella encontrar trabajo debido a su discapacidad, y tampoco recibió nada de dinero por la denuncia contra Lawrence. La Fundación de Víctimas de California solo le había dado $13,000 en todos estos años. Además, la pobre necesitaba otros brazos prostéticos que le costaban $15,000. Cuando se anunció la liberación de Lawrence,
Hubo protestas por todo el estado de California, ya que nadie lo quería en su comunidad y todo el mundo lo odiaba. Incluso hasta lo amenazaron de muerte. Cada vez que él encontraba casa para cuando saliera de prisión, la comunidad se oponía a ello. Esto pasó en todas las ciudades donde intentaron reubicarle. Y cuando se quedaron sin ideas, el estado de California tuvo que buscar otra solución. Es así como decidieron instalar una caravana justo detrás de la prisión de San Quentin, donde había estado cumpliendo condena y donde viviría su año de libertad condicional. Cuando su libertad condicional terminó, Lawrence decidió volver a Tampa, Florida, que era su ciudad natal. Las protestas le siguieron hasta ahí e incluso le ofrecieron $5,000 para que se mantuviera fuera del estado, hasta que encontró un lugar para vivir. Él se quedó en casa de su hermano, donde la gente puso bombas en su jardín delantero para que se fuera de ahí. Así que finalmente él se instaló en una casa propiedad de su familia en la zona de Orion en Tampa. Y ahí casi nadie sabía quién era o lo que había hecho. Simplemente pensaban que era un anciano soltero y antisocial. Así que fue aceptado en la comunidad. Él tenía tan solamente un año en Tampa cuando, en 1990, fue condenado 2 veces por robo y cumplió una sentencia de 60 días por robar una cámara desechable que costaba nada más $10. A finales de año recibió una pena de 2 años de prisión por robar un sombrero de $3. Para mí, que quería regresar a la cárcel. Antes de ser sentenciado por este último delito, se describió a sí mismo ante el juez como un anciano confuso y desordenado. Una vez que fue liberado de nuevo, volvió a su casa en Tampa y parece que se mantuvo alejado de cualquier problema. En enero de 1997, un vecino lo encontró intentando suicidarse dentro de su furgoneta, respirando monóxido de carbono. Este hombre no tenía ni idea del pasado de Lawrence y pensaba que era simplemente un anciano que se había cansado de vivir, así que le ayudó. A Lawrence lo metieron a un psiquiátrico, donde estuvo una semana hasta que le dieron de alta. Solo 3 semanas después, pasó por su casa un hombre que había trabajado en la casa de él y escuchó unos gritos de una mujer que venían adentro de la casa de Lawrence. Él se acercó y a través de la ventana vio a Lawrence de pie en medio del comedor, estrangulando a una mujer desnuda que estaba pidiendo ayuda. Este corrió a llamar al 911 y cuando la policía llegó, Lawrence Singleton abrió la puerta completamente desnudo y cubierto de sangre y le dijo a la policía que se había cortado picando verduras. Justo entonces empezó a sonar el teléfono y en cuanto este se fue a contestar, la policía se asomó y vio a una mujer desnuda y cubierta de sangre, tirada en medio del comedor. Lawrence Singleton fue arrestado y acusado del asesinato de Roxanne Hayes. Ella había sido apuñalada varias veces en la parte superior del cuerpo, con un cuchillo de carnicero. Roxanne Hayes era una mujer de 31 años que se dedicaba a la prostitución para poder mantener a sus 3 hijos. Esa misma tarde ella había salido de su casa, donde vivía con su novio, a hacer unas compras. Se cree que ella se cruzó con Lawrence y ella pensó que sería un trabajo rápido debido a su edad, ya que este ya tenía 70 años. Para su mala suerte, menos de 1 hora después había muerto, dejando a sus hijos sin su madre. Cuando Lawrence Singleton estaba siendo arrestado, dijo: «Me tendieron una trampa la primera vez, pero esta vez sí que lo he hecho yo». Pues ¿qué le quedaba de decir? Ya lo habían cachado con las manos en la masa. Aunque más tarde cambió su historia y se declaró inocente. El mundo de Mary Vincent se volvió a derrumbar cuando se enteró del asesinato de Roxanne Hayes, ya que su historia volvió a estar en la portada de todos los periódicos y su teléfono no dejaba de sonar para ofrecerle entrevistas. Lo peor de todo es que no podía dejar de pensar en el asesinato de Roxanne, ya que podría haber sido ella, y los terrores nocturnos volvieron otra vez. Los terrores nocturnos son una interrupción del sueño que parecen algo similar a una pesadilla, pero son mucho más dramáticos.
Durante un episodio es muy difícil despertar a las personas. También es común que estas personas empiezan a caminar sonámbulas y se hagan daño. Volviendo a la historia, Mary tomó todas sus fuerzas y se presentó en el juicio de Lawrence Singleton para volver a testificar en su contra. Durante su testimonio, volvió a describir su ataque y el precio que la terrible experiencia le había causado. Pero esta vez lo hizo mirándole a los ojos, y cuando le pidieron que señalara a la persona que la había atacado y violado, ella alzó uno de sus brazos prostéticos y señaló a Lawrence Singleton, sin temor alguno. Lawrence Singleton fue declarado culpable del asesinato en primer grado de Roxanne Hayes y fue sentenciado a muerte en abril de 1998 y enviado al corredor de la muerte en Florida. Pero en el 2001, 3 años después, él murió de cáncer. Como dato informativo, en los Estados Unidos, la pena de muerte es algo compleja, ya que los abogados se ponen a apelar la sentencia y pueden pasar años para que ejecuten a los criminales sentenciados a la pena de muerte. El promedio es más o menos de 10 años esperando su ejecución. Volviendo a la historia. A finales de 1990, cuando Mary ya estaba completamente a salvo, ya que Lawrence estaría en la cárcel hasta que muriera, ella se volvió a mudar a California y consiguió trabajo en la oficina del fiscal del Distrito del Sur de California. Ahí ella conoció a un investigador llamado Tom Wilson, con el que se casó después. Su nuevo marido le regaló un caballete junto a unos lápices de carboncillo. Y es así como ella comenzó a dibujar retratos, e incluso llegó a dibujar al entonces gobernador de California, Gray Davis. También fundó la asociación Mary Vincent para ayudar a las víctimas de otros crímenes traumáticos. Sin embargo, cuando Lawrence murió de cáncer en el corredor de la muerte, Mary Vincent dijo que no sintió alivio, ya que ella necesitaba saber qué había en esa alma oscura. Ella sentía que él le había robado esa oportunidad, pero gracias al alivio que ella miró en el rostro de sus hijos, ella se dio cuenta de que todo estaría bien y pudo cerrar ese capítulo de su vida. En lo personal, yo tengo una gran admiración por esta joven, que aunque su vida fue marcada por una tragedia que le afectó el resto de su vida, ya que vivir sin manos, pues no es nada fácil. Ella luchó para tratar de prevenir que eso le pasara a más jovencitas, e incluso por un tiempo dio pláticas para prevenir los peligros del autostop. ¿Se imaginan cuántas personas, entre hombres o mujeres, han muerto por hacer autostop, o sea, por pedir un aventón? De hecho, la primera víctima de Jeffrey Dahmer fue una persona que le pidió un aventón a un concierto. En esa época surgieron muchos asesinatos de este tipo, ya que los asesinos encontraban a sus víctimas en la carretera y se aprovechaban de la situación para matarlos. Gracias a Dios, el pedir un aventón o el autostop ya no es muy común ahorita. Y así terminamos con el caso de Mary Vincent. Me gustaría saber qué opinan de este caso. Por favor, cuéntenme su opinión en los comentarios. También en las redes sociales incluyan el hashtag Miércoles de Morbo para seguir compartiendo el canal. Por último, por favor, regálenme un like y no se les olvide hacerle clic en el botón de suscripción para vernos el próximo miércoles. Bye.